Mi hermana atropelló mi e-bike de $5,800 porque me negué a pagar el campamento de su hijo. Papá dijo que su niño podía caminar como los demás. Esa noche, actué. A la mañana siguiente, mi hermana vio el aviso rojo y comenzó a temblar. Lo siento, accidentalmente atropellé tu bicicleta eléctrica de $5,800 con la camioneta de papá, dijo mi hermana Ashley, después de que me negara a pagar el campamento de verano de su hijo Liam. Papá, Arthur, añadió, tu hija puede caminar como todos los demás. No grité. Esa noche, quité una tarjeta y cerré una puerta. Pero a las 7:09 de la mañana, Ashley vio la notificación roja y empezó a temblar. Lo siento, accidentalmente atropellé tu bicicleta eléctrica de $5,800 con la camioneta de papá, dijo mi hermana Ashley, después de que me negara a pagar el campamento de verano de su hijo Liam. Papá, Arthur, añadió, tu hija puede caminar como todos los demás. No grité. Esa noche, quité una tarjeta y cerré una puerta. Pero a las 7:09 de la mañana, Ashley vio la notificación roja y empezó a temblar. El neumático delantero estaba aplastado contra la entrada como una lengua negra, y el cuadro estaba doblado en el tubo inferior de una manera que el metal solo se dobla cuando algo pesado lo pasa por encima lentamente. Yo estaba en la ventana de la cocina con un vaso de agua en la mano cuando vi la sombra de mi hermana cruzar la entrada, no caminando, conduciendo. Estaba al volante de la F-250 de nuestro padre, una camioneta que no poseía y para la que no estaba asegurada. Y la sacó de la calle y la metió en mi entrada en un ángulo que puso el neumático delantero del pasajero directamente sobre el lugar donde la bicicleta eléctrica de mi hija Chloe había estado estacionada desde las 3:30 de esa tarde. La bicicleta era una Radrunner Plus, negra mate, neumáticos gruesos, un portaequipajes que yo mismo había atornillado para que Chloe pudiera llevar su mochila y su bolsa de fútbol sin usar ambas. $5,800 de un distribuidor en Columbus, pagados íntegramente de mi cuenta corriente en el cumpleaños número 11 de Chloe porque la escuela estaba a 2.3 millas de la casa y la ruta del autobús añadía 40 minutos en cada sentido y mi hija merecía viajar. La camioneta pasó por encima de la bicicleta como las camionetas pasan por encima de las cosas a las que apuntan. No rápido, no un accidente de velocidad o ángulo o error de cálculo. Lento, deliberado. El neumático delantero subió primero por la rueda trasera, haciendo estallar los radios como cerillas. Luego aplastó la carcasa de la batería, agrietando las celdas de litio en el interior con un sonido como el de un recipiente de plástico al ser pisado. Luego dobló el cuadro en la soldadura del tubo inferior, la unión más fuerte de la bicicleta, la unión que sujeta la columna de dirección al cuerpo y el metal se dobló con un gemido que escuché a través del cristal de la ventana de la cocina. La camioneta se detuvo con el manillar atrapado debajo del parachoques y la rueda delantera girada de lado y el portaequipajes que yo había atornillado torcido en un ángulo que significaba que los pernos se habían roto. El timbre de latón del manillar, el timbre con forma de mariquita que Chloe había elegido ella misma en la tienda de bicicletas porque, según ella, hacía que la bicicleta se sintiera suya. Se salió del soporte y rodó por el cemento y se detuvo contra la puerta del garaje con un solo tintineo. El timbre sobrevivió. La bicicleta no. Ashley salió de la camioneta. No miró la bicicleta. No miró la ventana de la cocina donde yo estaba con un vaso de agua que se calentaba en mi mano. Sacó su teléfono del bolsillo, tomó una fotografía del daño desde 2 ángulos, y luego caminó hasta mi puerta principal, y llamó 2 veces con la confianza en los nudillos de una mujer que acababa de destruir $5,800 de la propiedad de su sobrina, y estaba lista para explicar por qué se lo merecía. Abrí la puerta. Lo siento. Ashley levantó ambas manos, con las palmas hacia afuera, el gesto que hace la gente cuando quiere que el perdón llegue antes que la explicación. Accidentalmente atropellé la bicicleta de Chloe con la camioneta de papá. No la vi. Condujiste una camioneta hasta mi entrada y la estacionaste encima de una bicicleta que era visible desde la calle. Fue un accidente. La fotografiaste antes de llamar. Las manos de Ashley bajaron. La actuación cambió. La cara de disculpa se disolvió en la cara debajo de ella, la cara de una mujer de 29 años que me había llamado hace 3 días y me había pedido que pagara $2,400 para el campamento de verano de su hijo Liam en Cotto Grove y que me había escuchado decir que no y que había pasado 72 horas.
convirtiendo ese no en una razón para pasar una camioneta por encima de la bicicleta de mi hija. Si hubieras pagado el campamento. Nada de esto habría pasado. Liam tiene 9 años. Necesita estar con otros niños este verano. Necesita estructura. Y tú te sientas en esta casa con tu salario de liniero y tu bicicleta elegante para tu hija y me dices que no puedes pagar $2,400 para tu propio sobrino. Te dije que no pagaría el campamento. Eso es diferente de, no puedo. Es lo mismo para un niño de 9 años que le pidió una cosa a su tío. Liam no me lo pidió a mí. Tú me lo pediste. Y cuando dije que no, él condujo la camioneta de papá por encima de la bicicleta de mi hija. La camioneta se quedó en la entrada con la bicicleta debajo. El neumático delantero todavía estaba en el cuadro. La carcasa de la batería estaba abierta y goteaba líquido azul sobre el cemento. El portaequipajes que yo había atornillado estaba torcido 45 grados del cuadro. Y el timbre estaba contra la puerta del garaje, de latón, captando la luz del final de la tarde. La única pieza de la bicicleta que todavía se veía como cuando Chloe la desenvolvió hace 5 meses y la tocó 11 veces seguidas porque esa era su edad y quería que toda la calle lo supiera. El sedán de Ashley se detuvo en la acera detrás de la F-250. Arthur Riley salió del lado del pasajero. Había seguido en el coche de Ashley, lo que significaba que había conducido detrás de la camioneta todo el camino, lo que significaba que había visto a su hija conducir su camioneta hasta la entrada de su hijo y apuntar a una bicicleta. Y la había seguido hasta allí para asegurarse de que el trabajo estuviera hecho. La camioneta no fue prestada. Fue despachada y el despachador había seguido la entrega en un vehículo separado para supervisar. Arthur caminó por la entrada y miró la bicicleta debajo del neumático. No se inmutó. No se disculpó. Miró el cuadro aplastado como un hombre mira un trabajo que ha sido completado según las especificaciones. Tu hija puede caminar como todos los demás. Una bicicleta de $5,800 para una niña de 11 años es ostentación. El hijo de Ashley no tiene bicicleta en absoluto. No tiene campamento. No tiene un padre que llega a casa todas las noches y compra cosas para sentirse el gran hombre. Tu hija puede caminar. Chloe estaba en la sala de estar. La puerta principal estaba abierta. Escuchó cada palabra. Lo sé porque cuando me di la vuelta, estaba de pie en el pasillo con su bolsa de fútbol en el hombro y la cara haciendo lo que hacen las caras de las niñas de 11 años cuando escuchan a su abuelo decir que su bicicleta era ostentación y que la necesidad de su primo es más importante que su pérdida. No estaba llorando. Estaba calculando. Los niños calculan más rápido de lo que los adultos piensan. Miré a mi padre. Miré a mi hermana. Miré la camioneta sobre la bicicleta y el timbre contra la puerta del garaje y a mi hija en el pasillo y el líquido de la batería extendiéndose por el cemento como una mancha que no saldría. No voy a gritar, dije. Quiero que recuerden que no grité. Cerré la puerta principal. Recogí el timbre del suelo del garaje. El latón estaba cálido por el sol y la forma de mariquita estaba intacta y el badajo interior todavía sonaba cuando lo giré en mi mano. Lo puse en el bolsillo de mi chaqueta. Luego entré y me senté a la mesa de la cocina con mi hija y le dije que su bicicleta se había ido y que su tío estaba equivocado y que su padre se encargaría. Y encargarse no implicaría gritar porque gritar es lo que hace la gente cuando no tiene nada más y yo tenía todo lo demás. Mi nombre es Ethan Riley. Tengo 33 años. Soy un técnico de líneas eléctricas para Central Ohio Electric, lo que significa que subo postes de 40 pies en tormentas eléctricas y trabajo en cables vivos que llevan suficiente voltaje para matarme 6 veces antes de tocar el suelo. Llevo 12 años haciendo esto. Mi salario es de $94,000 al año, lo que mi familia llama buen dinero para trabajo de postes. Como si el trabajo fuera simple y el dinero fuera suerte. Como si un hombre que mantiene la red eléctrica para 340,000 hogares en el centro de Ohio no mereciera el mismo respeto que un hombre que condujo una camioneta de UPS durante 30 años y se jubiló con una pensión y una Ford F-250 que usa para aplastar bicicletas de niños. Mi familia tiene 2 categorías para los hombres Riley. Está la categoría de Arthur, visible, respetado, con pensión.
El hombre que condujo una camioneta con un logotipo de la compañía y se jubiló con una fiesta. Y está la categoría de Ethan, el hombre que sube postes, el hombre cuyo trabajo ocurre por encima de la línea de árboles donde nadie mira. El hombre que mantiene las luces encendidas en 340,000 hogares y viene a la cena de acción de gracias con callos en las palmas de las manos y quemaduras de voltaje en los antebrazos y su padre le pregunta cuándo va a encontrar una carrera real con un escritorio. Ashley cae en una tercera categoría que nadie en mi familia nombra en voz alta. ¿La que necesita? Ashley ha necesitado desde que tenía 19 años. Necesitó alquiler. Necesitó un CEO firmante. Necesitó comestibles en marzo. Necesitó una niñera en agosto. Necesitó el pago del seguro del coche que he estado haciendo durante 24 meses desde una tarjeta de crédito de la que no sabe el número porque nunca ha tenido que saberlo porque la factura nunca ha rebotado porque soy el hombre que paga. Ha estado desempleada desde febrero. Fue despedida de un puesto de recepcionista veterinaria después de 3 ausencias sin previo aviso en enero. No ha solicitado un nuevo trabajo en 4 meses o no lo había hecho hasta que el seguro caducó y las consecuencias de no tener ingresos se hicieron más pesadas que la comodidad de evitarlas. El padre de Liam ha estado fuera de escena desde que Liam tenía 4 años, lo que significa que Liam ha estado sin padre durante 5 años, lo que significa que Ashley ha estado criando a un niño sola durante 5 años, lo cual es difícil y lo entiendo. Y lo cual no excusa conducir una camioneta por encima de la bicicleta de un niño porque el padre de ese niño dijo que no a un campamento de verano. Ashley vive en un apartamento de 2 habitaciones en Sullivan Avenue que no puede pagar sola porque el alquiler es de $1,175 y su cheque de desempleo se detuvo en mayo. Vive allí porque yo firmé el contrato de arrendamiento hace 14 meses cuando ningún propietario aprobaría su solicitud basándose únicamente en sus ingresos y crédito. Mi nombre está en ese contrato de arrendamiento. Mi puntaje de crédito es lo que la mantiene viviendo. Mi firma es la razón por la que la compañía de administración aprobó a una solicitante con un puntaje de crédito de 540 y sin ingresos verificables. Sin Ethan Riley en ese contrato de arrendamiento, Ashley Riley no viviría en Sullivan Avenue. Viviría en el sofá de Arthur. Y el sofá es la amenaza que me hace seguir firmando porque cada vez que dudo, alguien de la familia dice, ¿quieres a Ashley y Liam en el sofá de papá? Y el sofá se convierte en un arma y mi firma se convierte en el escudo y nadie me pregunta si el escudo es pesado. Es pesado. Ha sido pesado durante 3 años. También pago su seguro de coche. Hace 2 años, la póliza de Ashley fue cancelada después de que se perdiera 3 pagos consecutivos. No pudo obtener una nueva póliza sin un método de pago que no rebotara. Me pidió que pusiera mi tarjeta de crédito en su cuenta solo hasta que se recuperara. 2 años, $290 al mes, $6,960 en primas para una mujer que acaba de conducir una camioneta sin seguro por encima de la bicicleta eléctrica de mi hija y lo llamó un accidente. También alquilo la unidad de almacenamiento donde Arthur guarda su camioneta. El complejo de apartamentos de papá no permite vehículos de gran tamaño en el estacionamiento. La F250 es demasiado alta para el garaje. Hace 3 años, alquilé una unidad en Eastside Self Storage en Broad Street. $175 al mes. Acceso con control de clima y seguridad. Entrada con código. El código es mío. El contrato de alquiler está a mi nombre. La unidad es mía. Y la factura mensual es mía. $175 36 meses igual a $6,300 en tarifas de almacenamiento para una camioneta que mi padre acaba de usar para darle una lección a mi hija sobre caminar. Frank me llamó a las 7 de esa tarde. Frank ha sido mi jefe de cuadrilla en Central Ohio Electric durante 9 años. Me entrenó en mi primer poste cuando tenía 21 años y no sabía la diferencia entre una línea caliente y una neutral. Y me había dicho, Ethan, si no sabes, no toques. El cable no se preocupa por tu confianza. El cable se preocupa por tu conocimiento. Tiene 52 años, construido como un transformador de utilidad, cuadrado y conectado a tierra e imposible de mover. Vive a 4 cuadras de mi casa porque cuando compré en esta calle, Frank me dijo que el barrio era sólido y las escuelas eran buenas y la red eléctrica estaba bien mantenida, lo cual para un liniero es el mayor cumplido que un barrio puede recibir.
La primera semana que trabajé bajo él, lo vi recablear una caja de conexiones en una tormenta eléctrica sin inmutarse, lluvia cayendo de lado, un rayo golpeando un transformador a 2 postes de distancia. Frank trabajó la caja con las manos desnudas y no parpadeó. Cuando le pregunté cómo mantenía la calma, dijo, Ethan, trabajas con cables vivos todos los días. ¿Sabes lo que pasa cuando alguien corta la línea equivocada? La energía se va. No para ti. Para ellos. Recuerda eso. Yo había llevado esa frase durante 9 años. Esta noche la entendí completamente. Me enteré de la bicicleta, dijo Frank. Su esposa había visto la camioneta en mi entrada desde la ventana de su cocina. Ashley condujo la camioneta de papá por encima de ella. Papá le dijo a Chloe que puede caminar. Frank guardó silencio durante 5 segundos. ¿Qué vas a hacer? Cortar 2 líneas. Una tarjeta, una puerta. El seguro. El seguro. Y la puerta es la unidad de almacenamiento. La camioneta está en la unidad de almacenamiento. Todavía no. Voy a moverla allí esta noche después de presentar el informe policial. La camioneta es la evidencia. La unidad de almacenamiento es la bóveda. Y yo tengo la clave. Tu padre va a perder la cabeza. Mi padre le dijo a mi hija que puede caminar. Él puede perder lo que quiera. Acosté a Chloe a las 8:30. No preguntó por la bicicleta. Preguntó por el timbre. ¿Está bien el timbre? El timbre está bien. ¿Lo tengo? ¿Puedo recuperarlo? Lo recuperarás. ¿Lo prometo? Se durmió con su bolsa de fútbol en el suelo junto a la cama y sus tacos alineados junto a la puerta. Los hábitos de una niña que organiza su mundo porque los adultos a su alrededor no siempre organizan el suyo. Me quedé en la puerta un minuto observándola respirar. El timbre estaba en el bolsillo de mi chaqueta. La forma de mariquita presionada contra mi muslo como la llave de la bicicleta solía presionar mi cadera cuando la llevaba a la escuela antes de que la bicicleta eléctrica cambiara nuestras mañanas. A las 9:15, conduje hasta mi entrada. La F250 seguía allí, el neumático delantero todavía sobre el cuadro de la bicicleta aplastada. Saqué la bicicleta de debajo del neumático. El cuadro estaba doblado en un ángulo de 40 grados. La carcasa de la batería estaba abierta y las celdas de litio expuestas, lo cual es un peligro que yo conocía porque los linieros tratan con sistemas de baterías en postes de servicios públicos y una batería de litio agrietada puede sufrir una fuga térmica y calentarse. Puse la bicicleta en el garaje, lejos de la luz solar, y la fotografié desde 6 ángulos. El timbre de latón ya estaba en mi bolsillo. La bicicleta era ahora evidencia. Cada ángulo, cada grieta, cada mancha de la banda de rodadura del neumático en la pintura negra mate era una frase en un informe policial que aún no había sido escrito, pero que sería escrito esta noche. Luego me subí a la F250. La cabina olía al perfume de Ashley y al ambientador de pino de Arthur. En el asiento del pasajero, boca arriba, estaba el teléfono de Ashley. Lo había dejado en la camioneta cuando salió a llamar a mi puerta. Y en el caos de la llegada de Arthur y la confrontación y la vuelta a su coche, no había vuelto a por él. La pantalla estaba bloqueada, pero una notificación era visible en la pantalla de bloqueo. Un texto de papá con fecha del martes a las 4:47 de la tarde. La vista previa mostraba 4 palabras. Usa mi camioneta. Más. Cogí el teléfono. Pulsé la notificación. El teléfono no estaba protegido con contraseña porque Ashley nunca había protegido nada en su vida. Ni su crédito, ni su seguro, ni su contrato de arrendamiento, y ni el hilo de mensajes que ahora se abría ante mí. Ashley a Arthur. Martes 4:41 de la tarde dijo que no al campamento. Le voy a dar una lección. Arthur a Ashley. Martes 4:47 de la tarde usa mi camioneta. Más peso. Ashley a Arthur. Martes 4:48 de la tarde el viernes, cuando esté en casa, le aparcaré encima. Arthur a Ashley. Martes 4:50 de la tarde, esa bicicleta es una broma. Una niña de 11 años no necesita eso. 4 textos.
Con fecha. Premeditado. Mi padre le había dicho a mi hermana que usara su camioneta porque pesaba más. Había llamado a la bicicleta de mi hija una broma. Había sabido el día, el plan y el objetivo. Y había ido a mi casa en el asiento del pasajero del coche de Ashley para verlo suceder. Hice capturas de pantalla de cada texto. Los guardé en mi teléfono. Luego puse el teléfono de Ashley en el salpicadero y conduje la camioneta hasta Eastside Self Storage. Su teléfono sería devuelto más tarde. Las capturas de pantalla no. La puerta se abrió con mi código 7782. Metí la F250 en la unidad 14, un box de 10x20 con control de clima y una puerta enrollable de acero y un candado que yo mismo había instalado. Estacioné la camioneta, cerré la puerta enrollable y cambié el código de la puerta en el teclado de 7782 a 3309. El código antiguo ya no funcionaría. Arthur llegaría por la mañana, marcaría sus números y la puerta no se abriría. Y la camioneta que aplastó la bicicleta de mi hija estaría sentada detrás de una puerta de acero en una unidad alquilada a Ethan Riley, inaccesible para cualquier persona cuyo nombre no estuviera en el contrato de arrendamiento. Conduje mi propia camioneta a casa. Eran las 9:50. Chloe dormía. La casa estaba tranquila. La entrada tenía una mancha donde el líquido de la batería se había secado en el cemento. Un óvalo oscuro del tamaño de un plato de cena que fregaré con desengrasante por la mañana, pero que nunca desaparecerá por completo porque el ácido de la batería graba el cemento como la crueldad graba la memoria, de forma permanente y sin pedir permiso. Casi me detuve allí. La camioneta estaba cerrada. La evidencia estaba preservada. El código de almacenamiento estaba cambiado. La bicicleta estaba en el garaje. El timbre estaba en mi bolsillo. La noche podría haber terminado con una puerta cerrada y una llamada telefónica por la mañana. Y la tranquila satisfacción de saber que Arthur llegaría a la puerta de almacenamiento, marcaría su código y lo encontraría inoperante. Eso habría sido suficiente para la mayoría de la gente. Pero la imagen de Chloe de pie en el pasillo con su bolsa de fútbol me detuvo. Una niña de 11 años escuchando a su abuelo decir que su bicicleta era ostentación, una niña de 11 años calculando dónde se encuentra en una familia que mide el valor por la necesidad, no por el esfuerzo. Ella llevaría, tu hija puede caminar de la misma manera que yo llevé la frase de Frank sobre los cables vivos. Excepto que la frase de Frank me hizo más fuerte. La frase de Arthur hizo que mi hija se sintiera más pequeña. Y un padre que permite que su hija sea minimizada por el hombre que despachó la camioneta no es un padre. Es un espectador. No iba a ser un espectador. A las 10 de la noche abrí mi laptop e inicié sesión en el portal en línea de State Farm. La póliza de seguro de automóvil de Ashley. Método de pago. Mi Visa que termina en 44T. Retiré la tarjeta. El sistema confirmó la eliminación y mostró un mensaje. No hay método de pago válido en el archivo. La póliza caducará si no se recibe el pago dentro de las 24 horas. Hice una captura de pantalla de la confirmación. Una tarjeta retirada. Luego inicié sesión en la cuenta de Eastside Self Storage y confirmé el cambio de código de la puerta. El código antiguo estaba muerto. El nuevo código era mío. Una puerta cerrada. Luego llamé a la línea policial de no emergencia y presenté un informe por destrucción intencional de propiedad. Describí el vehículo, Ford F250 gris oscuro 2018, registrado a Arthur Riley. Describí la propiedad, bicicleta eléctrica Rad Runner Plus, negra mate, comprada hace 5 meses. Precio de venta $5,800. Recibo disponible. Describí la ubicación actual del vehículo, Eastside Self Storage, unidad 14, Broad Street, accesible solo por la parte denunciante. Describí la evidencia, 6 fotografías de la bicicleta dañada, una fotografía del recibo de la gasolinera del salpicadero de la camioneta y una captura de pantalla del intercambio de textos entre Ashley y Arthur confirmando la premeditación. El oficial asignó un número de caso. Un detective haría un seguimiento el lunes. 3 acciones en 3 horas. Una tarjeta retirada, una puerta cerrada, un caso presentado. El timbre estaba en mi bolsillo.
La laptop estaba en la mesa. La casa estaba tranquila y mi hija dormía. Y la mancha de la entrada se secaba en la oscuridad. A las 10:45, saqué mi teléfono y abrí el hilo de mensajes entre Ashley y yo. Hace 3 días, martes, la conversación del campamento. Ashley, Ethan, ¿puedes cubrir el campamento de Liam? $2,400 para el verano. Yo, no puedo hacerlo ahora mismo. Ya pagué la bicicleta de Chloe y el seguro vence. Ashley, le compraste a tu hija una bicicleta de $5,800 y no puedes darle a tu sobrino $2,400 para el campamento. Yo, dije que no puedo hacerlo. Ashley, increíble. Te sientas en esa casa contando tu dinero mientras Liam no tiene nada. Eso fue el martes. La bicicleta eléctrica fue aplastada el viernes. 3 días entre la petición y la represalia. Casi me fui a la cama. La tarjeta había sido retirada. La camioneta estaba cerrada. El informe había sido presentado. 3 acciones en 2 horas. Una tarjeta y una puerta y un número de caso. Pero mi teléfono zumbó a las 11:15. Un mensaje de texto de mi ex esposa Sara. No sobre la bicicleta, sobre otra cosa. Ethan, ¿Chloe recibió alguna vez los cheques de cumpleaños que le he estado enviando a la dirección de Ashley? Leí el mensaje 2 veces. ¿Qué cheques de cumpleaños? Le he estado enviando a Chloe $200 cada cumpleaños durante 3 años. Los envié al apartamento de Ashley porque no tenía tu nueva dirección después de la mudanza. Ashley dijo que se los daría a Chloe. ¿Chloe los ha mencionado? Chloe nunca había mencionado ningún cheque de cumpleaños de Sara. Ni una sola vez en 3 años. $200 por año, $600 en total. Enviados al apartamento de Ashley, nunca entregados. Casi llamo a Ashley. El número estaba allí brillando en mi teléfono a las 11:20 de la noche, y la acusación estaba cargada y apuntada y lista para disparar. Pero el timbre de mi chaqueta me detuvo. Latón, mariquita, de Chloe, el timbre que sobrevivió a la camioneta. Porque los timbres son pequeños y las camionetas son descuidadas y las cosas pequeñas ruedan fuera del camino de las cosas descuidadas si están bien construidas. El timbre me recordó que esta noche no se trataba de gritar. Esta noche se trataba de documentación. Y la documentación significaba guardar los mensajes de Sara, añadirlos al archivo del caso y dejar que el número $600 se sentara en el registro junto al número $5,800 y el número $6,960 hasta el lunes, cuando el abogado pudiera sumarlos todos y presentar el total a un juez. A las 7:09 de la mañana del sábado por la mañana, el teléfono de Ashley zumbó con una notificación automatizada de State Farm. Aviso de caducidad de póliza, una franja roja en la parte superior del correo electrónico. Su póliza de seguro de automóvil ha sido suspendida debido a la falta de pago. Actualmente no está cubierto por responsabilidad civil, colisión o cobertura completa. Conducir sin seguro válido es una violación del Código Revisado de Ohio 455091101. Ashley lo vio a las 7:09 porque siempre revisaba su teléfono a las 7:09, a la misma hora todas las mañanas, la alarma que ponía para despertar a Liam para los dibujos animados del sábado. Abrió el correo electrónico, leyó la franja roja, según el mensaje de voz que me dejó a las 7:14, que duró 47 segundos y contenía 3 frases y un sonido que podría haber sido respiración o podría haber sido el comienzo de algo que no pudo terminar. Empezó a temblar. Ethan, mi seguro está cancelado. La tarjeta de la póliza ya no está. No puedo conducir. Tengo una entrevista de trabajo el lunes. Ethan, tengo que conducir a la entrevista. ¿Qué hiciste? Tenía una entrevista de trabajo el lunes. No había mencionado una entrevista de trabajo en los 3 días entre la solicitud del campamento y la destrucción de la bicicleta. No lo había mencionado cuando pasó una camioneta por encima de la propiedad de mi hija. Lo mencionó ahora porque ahora el seguro importaba. Y el seguro me había importado a mí durante 24 meses, mientras pagaba $290 cada mes por una mujer que acababa de mostrarme cuánto valía mi dinero para ella. Menos que un campamento de verano de $2,400 que no obtuvo. No respondí. Arthur llamó a las 7:40.
No sobre el seguro, sobre la camioneta. Ethan, ¿dónde está mi camioneta? En almacenamiento. Cambié el código. Esa es mi camioneta. Es mi unidad, mi alquiler, mi código. Y la camioneta se menciona en un informe policial como evidencia. Se queda hasta que el detective la autorice. ¿Presentaste un informe policial contra tu propia hermana? Presenté un informe policial sobre un crimen. Estaré en casa todo el domingo si quieres discutirlo en persona. Colgué. El teléfono sonó 9 veces más el sábado. No respondí. El timbre estaba en la mesa de la cocina junto al teléfono. El latón captaba la luz cada vez que la pantalla se encendía con un nombre al que no estaba listo para hablar a través de un altavoz. Algunas conversaciones necesitan un porche delantero. El domingo tendría un porche delantero. El domingo a la 1 de la tarde el sedán de Ashley entró en mi entrada. Arthur estaba en el asiento del pasajero. Ashley salió primero, cerrando la puerta de golpe, caminando por el camino con la energía de una mujer que había pasado 36 horas sin coche y sin respuestas, y había conducido hasta aquí con una póliza de seguro suspendida, lo cual anoté y el archivo reflejaría. Arthur salió más lento. Su cara tenía el cansancio gris de un hombre que no había dormido, cuya camioneta estaba encerrada detrás de una puerta que no podía abrir, cuyo código de acceso ya no funcionaba. Y cuyo sábado había pasado en la instalación de almacenamiento marcando números en un teclado que rechazaba cada combinación que intentaba. Yo estaba en el porche delantero. El timbre estaba en mi bolsillo. Frank estaba en su jardín al lado, no por accidente, lavando su camioneta con una manguera de jardín y la estudiada casualidad de un hombre al que se le había dicho que fuera visible a la 1. Devuélvenos la camioneta, Ethan. Ashley se detuvo al pie de los escalones del porche. Danos el código y retira el informe. Esto ha llegado demasiado lejos. Llegó demasiado lejos cuando pasaste una camioneta por encima de la bicicleta de mi hija. Fue una bicicleta. Una bicicleta, Ethan. Estás tratando esto como si hubiera quemado tu casa. Destruiste $5,800 de la propiedad de mi hija. Robaste $600 de su dinero de cumpleaños. Y le enviaste un mensaje a papá antes de venir y le pediste un vehículo más pesado. Y él respondió, usa mi camioneta. Más peso. Porque los dos querían asegurarse de que el daño fuera total. La cara de Ashley cambió. ¿Cómo sabes lo del mensaje? Tu teléfono estaba en el asiento del pasajero de la camioneta que dejaste en mi entrada. Desbloqueado. El hilo de mensajes estaba en la pantalla. 4 mensajes con fecha, capturas de pantalla en el archivo policial. Arthur dio un paso adelante. Esto es un asunto familiar. No se involucra a la policía y a la familia. La familia no envía mensajes diciendo, más peso, sobre una camioneta apuntada a la bicicleta de una niña de 11 años. La familia no le dice a una niña que su bicicleta es ostentación. La familia no se queda en una entrada y dice, tu hija puede caminar como todos los demás, mientras su nieta escucha desde el pasillo. Bajé un escalón. Déjame decirte lo que cuesta este asunto familiar. Levanté mi teléfono. La aplicación de notas estaba abierta con cada número que había gastado en la familia Riley. 24 meses del seguro de coche de Ashley a $290 al mes, $6,960. 36 meses del almacenamiento de tu camioneta a $175 al mes, $6,300. La bicicleta eléctrica que Ashley aplastó, $5,800. 3 años de cheques de cumpleaños de Chloe que Ashley cobró y nunca entregó, $600. Total, $19,860. Eso es lo que costó tu asunto familiar, papá. Y ni $1 fue alguna vez reconocido, agradecido o reembolsado. La mandíbula de Arthur se apretó. No sabía que estabas pagando el seguro. No lo sabías porque nunca preguntaste. De la misma manera que nunca preguntaste cuánto gano o qué construyo o qué usa mi hija para ir a la escuela o por qué lo usa o cómo se lo ganó. No preguntaste porque preguntar habría significado ver al hijo que sube postes como el hijo que paga por todo y estabas demasiado ocupado llamándome, trabajo de postes, para darte cuenta. Ashley se cruzó de brazos.
No puedes demandar a tu propia hermana. Presenté la demanda de menor cuantía el lunes. $19,860. 6 semanas, y el informe de destrucción de propiedad es aparte. Tu mensaje y el de papá están en el archivo criminal. Premeditado, conspirado, documentado. Ashley miró a Arthur. Arthur miró el porche. Frank apagó su manguera. Miré a mi padre, el hombre que había estado en esta entrada hace 2 días y le había dicho a mi hija que podía caminar. Le dijiste a mi hija que puede caminar. Dijiste que su bicicleta era ostentación. Le enviaste un mensaje a tu hija para que usara tu camioneta porque era más pesada. Fuiste a mi casa en el asiento del pasajero y viste el neumático pasar por encima del cuadro y saliste y lo miraste como un trabajo completado. Y luego le dijiste a una niña de 11 años que se lo merecía porque su primo no tiene tanto. Bajé un escalón más. Dijiste que mi hija puede caminar. Tu camioneta está cerrada detrás de una puerta. Pagué el seguro que caducó el viernes. El aval del contrato de arrendamiento está retirado. ¿Ahora tú caminas, papá? Ambos caminan. Las rodillas de Arthur se doblaron. No del todo. Una media flexión. El tipo que ocurre cuando las piernas de un hombre reciben información que su orgullo aún está rechazando. Agarró la barandilla del porche. Su mano tembló en la madera. Su cara se había vuelto del color del cemento frío, gris y plano y sin expresión. Su boca se abrió y no salió ninguna frase porque la frase que necesitaba era, me equivoqué. Y Arthur Riley nunca había dicho esas palabras en 64 años, y su boca no conocía la forma de ellas. Los brazos de Ashley cayeron. Su barbilla tembló una vez. Miró la entrada donde la mancha de la batería todavía era visible en el cemento, el óvalo oscuro donde su camioneta había roto la bicicleta de su sobrina. Y sus ojos siguieron la mancha como los ojos de una persona siguen la evidencia que no pueden deshacer. Este es el último pago de seguro, el último alquiler de almacenamiento, el último aval, la última vez que financio una sola cosa para una familia que aplasta lo que mi hija ama y le dice que puede caminar. No vuelvan a esta casa. La próxima comunicación que reciban de mí tendrá un número de caso. Me di la vuelta y entré. Cerré la puerta. Por la ventana, vi a Arthur soltar la barandilla y caminar hacia el coche con los pasos de un hombre al que acababan de decir que hiciera lo que le dijo a su nieta que hiciera. Y el caminar le sentaba diferente a él que como había sonado cuando lo dijo sobre Chloe. En Chloe, caminar era un castigo. En Arthur, caminar era una consecuencia. Y las consecuencias pesan más que los castigos porque los castigos terminan y las consecuencias se acumulan. Frank volvió a encender su manguera. No me miró por la ventana. No necesitaba hacerlo. El porche lo había dicho todo. La repercusión llegó por etapas, cada una más pesada que la anterior. La caducidad del seguro significaba que Ashley no podía conducir legalmente. Su coche se quedó en el estacionamiento del apartamento durante 6 días como un monumento a la diferencia entre una tarjeta en el archivo y una tarjeta retirada. Tomó el autobús para su entrevista del lunes, una ruta que requería 2 transbordos y añadía 53 minutos en cada sentido a un viaje que habría tardado 12 minutos en coche. Consiguió el trabajo. Salario inicial de $14.50 por hora en un almacén de suministros para mascotas en el lado este. Primer cheque de pago en 2 semanas. Reinstalación del seguro de coche sin la tarjeta de crédito de Ethan Riley, un depósito de $340 más $315 al mes basado en su historial de conducción independiente, que incluía un accidente con culpa y 2 pólizas caducadas. No pudo pagar el depósito hasta que se cobrara el primer cheque de pago. El coche se quedó, el autobús funcionó, y la mujer que había pasado una camioneta por encima de una bicicleta porque no obtuvo $2,400 para el campamento de verano ahora gastaba $4.50 al día en el autobús porque la tarjeta de crédito que la mantenía conduciendo pertenecía al hermano al que había castigado. La retirada del aval del contrato de arrendamiento se procesó el martes. La compañía de administración de apartamentos envió a Ashley un aviso formal. Sobre blanco, membrete rojo, el tipo de aviso que usan los administradores de propiedades cuando la estructura financiera de un inquilino ha cambiado. Garrante retirado.
La renovación del contrato de arrendamiento requiere la calificación de ingresos independiente a 3 veces el alquiler mensual. Alquiler $1,175. Ingresos requeridos $3,525 por mes. El nuevo trabajo de Ashley pagaba $2,320 por mes brutos antes de impuestos. No calificaba. La compañía de administración le dio 60 días para encontrar un garante que calificara o desocupar. 60 días no es mucho tiempo cuando tienes un hijo de 9 años y un coche que no puedes conducir y un hermano que ya no responde a tus llamadas. El informe policial avanzó por el sistema de forma silenciosa y completa. Un detective contactó a Ashley el miércoles en el almacén de suministros para mascotas. Ella confirmó que conducía la camioneta. Dijo que fue un accidente. El detective le mostró el mensaje que le había enviado a Arthur. Dijo que no al campamento. Le voy a dar una lección. El detective le preguntó qué significaba darle una lección. Ashley miró al suelo. El detective le mostró la respuesta de Arthur. Usa mi camioneta. Más peso. El detective le preguntó si su padre le había proporcionado el vehículo con conocimiento de su intención. Ashley no respondió. El detective cerró su cuaderno y dijo que se pondría en contacto. La demanda de menor cuantía se presentó el lunes por la tarde. Ethan Riley contra Ashley Riley, $19,860. Desglose, reemplazo de bicicleta eléctrica $5,800, primas de seguro pagadas $6,960, alquiler de almacenamiento pagado $6,300, cheques de cumpleaños robados $600, tasa de presentación $200. La audiencia se programó para dentro de 6 semanas. Ashley fue notificada el jueves en el almacén de suministros para mascotas durante su hora de almuerzo. Un agente de procesos entró en la sala de descanso y le entregó los papeles delante de 2 compañeros de trabajo. Me llamó desde el estacionamiento. Me estás demandando. La presentación está detallada. Cada dólar. El juez verá los mensajes, el informe policial y los cheques de cumpleaños. 6 semanas. Colgó. Chloe caminó a la escuela de lunes a viernes la semana siguiente. Salió de casa a las 6:50 de la mañana con su mochila a la espalda y su bolsa de fútbol sobre un hombro y sus tacos en una bolsa de plástico de supermercado porque el portaequipajes que solía llevarlos estaba en un cubo de reciclaje detrás del garaje. La caminata era de 2.3 millas. Llegó a la escuela a las 7:28 de la mañana, 38 minutos de aceras y cruces de peatones y un tramo de Broad Street donde la parada de autobús estaba vacía porque el autobús no llegaba tan temprano. No se quejó. Se puso los auriculares y caminó con la postura de una niña a la que su abuelo le había dicho que caminar era lo que se merecía y que había decidido caminar con la barbilla en alto y la mochila recta porque el caminar era temporal y la barbilla era permanente. La seguí las 2 primeras mañanas, a 3 coches de distancia, observándola cruzar intersecciones y verificar el tráfico como le había enseñado. El miércoles, se dio la vuelta en la esquina de Broad y James y saludó a mi camioneta. Había sabido que yo estaba allí todo el tiempo, 11 años, y sabía que su padre estaba detrás de ella. Le devolví el saludo. Ella dobló la esquina y siguió caminando. Esa fue la mañana en que pedí la nueva bicicleta. La camioneta de Arthur permaneció en el almacenamiento durante 11 días. El día 12, el detective la autorizó como evidencia después de fotografiar el patrón de la banda de rodadura de los neumáticos y compararlo con las marcas en el cuadro aplastado de la bicicleta. Cambié el código de la puerta una vez más, le di a Arthur el nuevo código y le dije que el alquiler de la unidad se cancelaba a partir de finales de mes. Arthur no me agradeció los 3 años de almacenamiento gratuito. No se disculpó por el mensaje de texto. No se disculpó con Chloe. Condujo la camioneta a casa y la estacionó en la calle frente a su apartamento, donde recibió 2 multas de estacionamiento en la primera semana porque la calle tenía reglas de estacionamiento alterno que nunca había tenido que aprender porque la camioneta siempre había estado en la unidad de almacenamiento de Ethan. Las multas eran de $45 cada una, $90 en una semana. Se sentó en la puerta trasera de la camioneta el sábado por la mañana con una taza de café y las 2 multas en la mano y la calle vacía frente a él.
Mirando el edificio de apartamentos donde se suponía que su jubilación sería cómoda y donde la comodidad siempre había significado un hijo que pagaba discretamente por las partes que no encajaban. La unidad de almacenamiento que su hijo alquilaba. La tarjeta de seguro que su hijo financiaba. El contrato de arrendamiento CEO firmado que su hijo garantizaba. Las cosas que mantenían a la familia Riley funcionando sin que nadie mirara debajo del capó para ver qué manos estaban en el motor. Su hijo era el motor, y el motor había sido retirado, y la camioneta que estaba en la calle con 2 multas debajo de su limpiaparabrisas había sido el arma utilizada para destruir la bicicleta de la hija del operador del motor. Y la ironía de una camioneta con multas de estacionamiento no pasó desapercibida en la calle, incluso si pasó desapercibida para el hombre sentado en la puerta trasera bebiendo café de una taza que su hijo le había regalado para el Día del Padre hace 3 años. Una taza que decía el mejor papá del mundo en letras azules descoloridas que Arthur nunca había pensado en cuestionar y que ahora no podía leer. Frank vino el sábado por la tarde con un juego de llaves y un paquete de 6 refrescos de raíz. Había llamado el jueves y preguntado qué usaba Chloe para ir a la escuela. Le dije que estaba caminando. Se quedó en silencio durante 3 segundos y luego dijo, estaré allí el sábado con herramientas. Tú consigues la bicicleta. Yo traeré los refrescos de raíz. Así era Frank. No pidió permiso para ayudar. Apareció con las herramientas adecuadas y la bebida adecuada y la comprensión de que el trabajo de un jefe de cuadrilla no termina cuando termina el turno. Ensamblamos la nueva bicicleta eléctrica en el garaje. Mismo modelo, mismo negro mate, mismo portaequipajes, que atornillé yo mismo como había atornillado el primero, comprobando el par 2 veces porque el portaequipajes llevaba la bolsa de fútbol y la mochila de Chloe y el peso de la vida diaria de una niña de 11 años. Y un portaequipajes que se afloja es un portaequipajes que falla. Y un padre que construye cosas no permite que las cosas fallen para su hija. El concesionario me había dado un descuento por fidelidad, $5,200 en lugar de $5,800. La había pedido el miércoles por la mañana. La misma mañana que presenté los documentos de reclamos menores porque un padre que maneja las consecuencias también debe manejar la reparación. Y la reparación era una bicicleta y la bicicleta era la libertad de Chloe. Y la libertad no debería costarle a una niña de 11 años 6 días de caminata porque su tía quería dinero para el campamento de verano. Y su abuelo quería darle una lección sobre lo que los niños merecen. Chloe salió de la casa cuando escuchó abrir la caja. Se quedó en la entrada del garaje con el sol de la tarde detrás de ella y miró la bicicleta y me miró a mí y miró a Frank que sostenía una llave de pedales y fingía no haber planeado este momento durante 3 días. ¿Esa es mía? ¿Esa es tuya? Caminó hacia la bicicleta. Tocó el manillar. Miró el soporte del timbre que estaba vacío. ¿Dónde está mi timbre? Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta. El timbre de Mariquita. Latón ligeramente rayado por el cemento pero intacto. Se lo entregué. Lo sostuvo en ambas manos como un niño sostiene algo que le ha sido devuelto de un lugar del que pensó que no podría volver. Lo colocó en el soporte con ambos pulgares. Lo probó una vez. El sonido llenó el garaje como los sonidos pequeños llenan los espacios grandes cuando el espacio los ha estado esperando. Me miró. ¿Puedo montarla? ¿Puedes montarla? Chloe se subió. Ajustó el asiento como le había enseñado. Revisó los espejos. Puso los pies en los pedales y salió del garaje hacia la entrada, pasando la mancha donde el líquido de la batería se había secado en el cemento, pasando el lugar donde la bicicleta vieja había sido aplastada, pasando el lugar donde su abuelo había estado y le había dicho que podía caminar. Bajó por la calle con la luz de la tarde cálida sobre el cuadro negro mate y el timbre de Mariquita de latón atrapando el sol como lo atrapó la primera vez que montó la bicicleta original hace 5 meses. Lo tocó una vez al final de la cuadra, no 11 veces como su cumpleaños. Una vez el sonido llegó al garaje donde Frank y yo estábamos con refrescos de raíz y llaves de vaso y la calma que llega cuando 2 hombres que construyen cosas ven a una niña alejarse en algo que su padre reconstruyó. Porque reconstruir es lo que hacen los linieros. Reparamos lo que se rompe. Restauramos lo que cae. Y no gritamos porque el trabajo habla más fuerte de lo que el cable jamás podría. El timbre sonó una vez más mientras ella doblaba la esquina.
Luego la calle quedó en silencio y el garaje estaba cálido y la mancha en la entrada era la única marca que quedaba de la camioneta. Y las manchas se desvanecen y los timbres no.